Este año legislativo que se inicia en marzo es relevante por varios motivos. Año electoral, proyectos de leyes bastante interesantes, administración del Estado, pero es también relevante para lo que estamos dentro de la gran familia judicial con relación a un proyecto de ley, cual es el que establece reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal. Por varios meses, largos meses, trabajó prácticamente en silencio en una comisión interinstitucional de reforma del marco penal de nuestro país. Por eso es que decimos que es muy relevante la manera en que el nuevo Congreso, con sus nuevos integrantes, establezca un estudio serio, sin margen de error, del nuevo marco procesal penal y del nuevo marco penal que se va a establecer o se va a aplicar. Es necesario que nuestra política criminal cambie hacia una política, por un lado obviamente humana, una política criminal humana, pero también una política criminal que no dé pie a la reincidencia, que no dé pie a una actividad que tenga que ver con los que controlan a la actividad judicial. Necesitamos una política criminal moderna, a través de leyes modernas, a través de artículos que hablen de la realidad que padecemos los y las habitantes de este país. Es por eso que es relevante de que los senadores y diputados, los diputados y senadores estudien con absoluta seriedad este nuevo marco legislativo, este nuevo marco procesal penal y este nuevo marco penal que fue creado a través de esta comisión interinstitucional. Están obligados a ello. Ojalá que cumplan esa obligación. A la vuelta del corte con nuestro primer tema del día. Es una obra presentada por el doctor Tadeo Zarratea, La Reforma Judicial, una nueva obra que se agrega a la biblioteca jurídica de nuestro país, bastante interesante. El doctor Tadeo Zarratea nos acercó a la producción un ejemplar de su libro y de su obra presentada recientemente, y realmente el agradecimiento. La Reforma Judicial Tadeo Zarratea, escrita por Tadeo Zarratea. Una gran costumbre que pueden aplicar el resto. Acá en Causa Justa estamos abiertos, a que a presentar las nuevas obras jurídicas. Lo que haga al debate, lo que haga a unas nuevas ideas, lo que haga aportes para el crecimiento del servicio de justicia, acá en Causa Justa van a ser bien recibidas realmente. Doctor Cristian Kriskovich, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, y a toda la audiencia de Causa Justa. Una inédita sesión, la primera del año, tras el cierre de la feria judicial, la del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del martes pasado. Primera vez que este órgano constitucional deliberó absolutamente a puertas abiertas, con una transmisión en vivo por Facebook incluso. Así es, primera vez para muchas cosas, Héctor. Primera vez que el orden del día se publicitó 5 días antes a través de la página web y las distintas redes sociales del jurado. Ahora todos los ciudadanos tienen acceso, igual va a ocurrir el siguiente jueves y así cada jueves anterior al martes, día de la sesión. Todos los ciudadanos van a tener el orden del día completo con todos los detalles de lo que se va a tratar en cada sesión. A su vez, el orden del día contiene algo que nunca fue difundido o socializado entre los miembros del jurado, que era una de las falencias que era cuestionada a raíz de las crisis que se dio el año pasado. El hecho de que el presidente del jurado, quien tiene sobre su cabeza todos los asuntos administrativos internos, informe al pleno del jurado para que a su vez el pleno refrende todas las actuaciones del presidente en lo administrativo. Todas las designaciones, las remociones, las notas recibidas, las notas enviadas a las distintas entidades o jueces, fiscalías, hoy están también en el orden del día, de manera que
no se puede decir lo que muchos dijimos, y con justa razón, no conocíamos el manejo administrativo que tenía el presidente del jurado. Hoy, como presidente, yo estoy informando a mis pares de todo lo que hacemos. Y lo que decías es lo más novedoso y lo que más dio un impacto, es esta histórica transmisión de 2 audiencias que hemos dado en la sesión anterior del martes pasado, donde estuvieron presentes la Asociación de Fiscales del Paraguay. 40 fiscales estuvieron en la audiencia debatiendo, intercambiando opiniones con los miembros, y en segunda instancia la doctora Teresa Rojas, una de las principales protagonistas dentro de los audios, más bien víctima de los audios claro, víctima. que protagonista. Ella fue denunciada por uno de los abogados involucrados en los audios en septiembre más o menos, y esa causa llegó hasta este momento donde le escuchamos y ella fue sobreseída o más bien desestimada la causa. Ese es un hecho realmente histórico, Héctor, como vos lo decías. No, lo difícil que era lograr que las audiencias sean públicas, lo debatimos muchísimo en programas anteriores. Sin embargo, aquí logramos ponernos de acuerdo para que todo sea visto por los 6 o 7 millones de paraguayos que quieran verlo. En esta primera ocasión hemos registrado que 2.000 personas vieron las audiencias en vivo. Es un número bastante importante y tenemos que graficar para entender. Lo que antes se hacía a puertas cerradas, hoy es visto en una pantalla de televisión, en un celular, ubicándonos en la página web, y todos pueden ver lo que se discute. Porque no es en la cuenta del Facebook, es en la cuenta oficial del... Sí, para ingresar tenemos que ingresar en la página web del jurado, sí, www.gem.gov.py, sí, y ahí tenemos a la mano derecha de la pantalla un enlace al canal de YouTube del jurado. Se da el enlace y cuando hay transmisión directa, pues se ve en vivo y en directo. Si quiero ver en diferido, doy link en el anuncio donde va a indicar qué fecha de audiencia corresponde, y me descarga automáticamente y veo todo el video completo en el momento que yo quiera. Esto realmente es un acto revolucionario, no solo de la presidencia, sino de todo el pleno, porque todos manifestaron su satisfacción con esta novedad. Y la idea es que cada sesión podamos tener una audiencia en la medida que ameriten las causas. Claro, pero ¿qué será lo público? Para que la gente entienda, ¿qué será lo público? Lo público serán este tipo de audiencias, sí, el descargo que se presente fiscales en el marco de procesos, que presenten jueces en el marco de procesos abiertos en su contra, porque ayer hubo 2 instancias en la sesión del jurado, una pública y otra privada. Así es. Las deliberaciones siempre son reservadas porque ahí nosotros actuamos como jueces. Entiendo. El reflejo de esas deliberaciones va a ser la resolución, como de hecho lo es cuando cualquier juez expone su opinión en la resolución. Nosotros somos jueces en ese momento. Lo que la ley nos habilita a que sea público es primero la acusación, si es que hay una acusación particular, donde el particular que denuncia o acusa, para hablar técnicamente, a un magistrado, a un fiscal, se reafirma en las imputaciones presentadas por escrito, la defensa del magistrado o del fiscal y todas las audiencias de pruebas, si hay testigos, si hay alguna otra audiencia que se pide, y por último la ley contempla dar a publicidad los alegatos finales. La situación planteada este martes era muy sui generis porque no habían procesos iniciados, sino era una nota solicitada por la Asociación de Fiscales del Paraguay, donde pedían ser oídos por el Pleno ante algunos comentarios emitidos, opiniones emitidas por el miembro Eduardo Peta. La otra causa de Teresa Rojas estaba en una etapa incipiente, no fue admitida todavía por el jurado. En la misma audiencia, la audiencia sirvió para que detectemos una irregularidad cometida en ese proceso. ¿Cuál fue la irregularidad? Sí, el presidente del jurado inició sin conocimiento del Pleno una investigación preliminar en el caso de la doctora Teresa Rojas.
Si no estoy equivocado con las fechas, eso ocurrió el 15 de septiembre, sin que haya pasado por el pleno del jurado. Eso no fue decidido por el pleno. Las amenazas que ella recibió y que se reflejan en los audios ocurrieron inmediatamente después de esa investigación preliminar, cuando los abogados involucrados en la causa concurren a su despacho y la amenazan diciéndole que le van a recusar. Se refiere a José Domingo Almada y Carmelo Caballero. Así mismo, le van a recusar, van a sacarle sus bienes, hasta su bicicleta. Es literalmente lo que ella transcribió. Ella transcribió ese martes, sí. Relató todo. Después de ese encuentro, recién los abogados que tú mencionaste presentan una denuncia formal primeros días de octubre, y el audio salta primeros días o mediados de noviembre. Y exactamente el audio refleja lo que ella ya denuncia ante el jurado en esa investigación preliminar por escrito. Así que esa situación se reflejó como patentemente y constituye una irregularidad. A raíz de ese hecho detectado ayer, nos ratificamos como pleno que ninguna investigación preliminar la puede iniciar solamente el presidente. Tiene que ser el pleno. Sin que pase por el pleno y sea una decisión mayoritaria. Ahora, doctor Criscovis, Perdón, sí. Ese es un mecanismo de apriete, muchas veces se utilizó de esa manera. Entonces, a espaldas de mis 7 compañeros, yo si quiero apretar una causa envío un oficio y ese fiscal o ese juez ya queda temeroso. El problema es ese. Sí. El problema es que el sistema, con todo el respeto a lo que están haciendo en transparencia ustedes ahí en el jurado, pues el sistema que permite que el incidente del telefonazo siga causando efecto. Porque el hecho de que un presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados me diga, ahí el juez tiene miedo, ahí es para agarrar mis cosas e irme del país. Porque si un juez tiene miedo, si un fiscal tiene miedo, si un ministro de la Corte tiene miedo, entonces yo, humilde ciudadano que reclama justicia o que quiere defenderse, ¿qué corno hago en este país? ¿Te das cuenta, doctor Criscovis? Decir, o sea, es inadmisible decir juez, temor. El juez, el fiscal, el defensor, el que debe aplicar la ley, no tiene que tener más miedo que a la propia ley. ¿Te das cuenta, doctor Criscovis, que yo insisto y contigo debatimos siempre esto? Ustedes están haciendo un esfuerzo maravilloso. Les felicito como órgano tratar de lavarse la cara. Pero no es menos cierto que el sistema todavía está sin ser profundamente extirpado. Porque cualquiera puede llamar a un juez, cualquiera puede llamar a un fiscal, cualquiera. ¿Qué hacer entonces para que esas palabras nunca más estén unidas en el Paraguay? Juez, fiscal, defensor, ministro y temor. ¿Qué hacer para no tener en una democracia a miembros del Poder Judicial temerosos? ¿Cuál es el siguiente paso, doctor Criscovis? Bueno, y hacer que las instituciones funcionen, Héctor. No solo nosotros estamos abocados a una limpieza de cara que sonaría a solo un maquillaje. Claro. ¿Verdad? La idea es que con la transparencia que estamos implementando y como tú lo dijiste, en forma histórica, estamos enviando señales clarísimas, pasos que yo creo no van a poder volverse a dar atrás en años, porque esta es una conquista no del jurado sino de la ciudadanía. Esta decisión no tiene vuelta atrás. No solamente se trata de un maquillaje formal, sino de hacer que la institución funcione, que no sea una entidad para amenazar, amenazante, una entidad garrote, sino que sea la tercera pata que sostenga el sistema judicial, como bien lo decíamos en varias ocasiones. El sistema judicial está sostenido por el Poder Judicial a cargo de la Corte Suprema, que debe ejercer su tarea de superintendencia y marcar las pautas para poner orden, porque también hay un desorden allí. No, el reclamo ciudadano es grande. El Consejo de la Magistratura, que es la puerta de ingreso al Poder Judicial, donde en estos últimos años han cambiado también las cosas.
deben mejorar muchas, pero han cambiado. Hoy el acceso a esa magistratura se da a través de un concurso también transparente. Estamos adoptando un nuevo reglamento que se va a poner a prueba en estas nuevas designaciones que estamos teniendo pendientes. Y la pata que sostiene el sistema judicial que regula o actúa para la salida de los agentes que no cumplen con sus tareas o están al margen de la ley. Entonces, si una de las patas no funciona, la estantería cae. Totalmente. El sistema judicial cae. La confianza se va a recuperar y al juez no le va a temblar el pulso cuando las tres patas funcionan de buena manera. El tema del reglamento, nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura, vos sos integrante también del Consejo, lo vamos a hablar de seguro con su presidente porque ahí también está la cuestión. Sí. Yo ya no puedo ver a fiscales, ni a jueces, ni a fiscales, ni a jueces, ni a defensores, que se van al Palacio Legislativo o se van a la casa de cualquier líder político de la zona a decirle, esta es mi carpetita, quiero ser ternado. Llamarle al miembro del consejo, o esta es mi carpetita, ya estoy ternado. Llamarle un poco al ministro de la Corte. Sí. O sea, yo no puedo concebir gente que pretenda llegar a una instancia tan suprema como administrar justicia a través de favores políticos. Porque si eso no concluye tampoco, doctor Kriscovich, como vos decís, va a seguir cayendo Así todo. Es. Y otra vez ahí volvemos a la transparencia. ¿Cuál es el sistema que adoptó el Consejo? Un ranking donde los 6 millones de paraguayos entramos en la página web y vemos quiénes son los mejores puntuados. En cierta manera ya podemos saber quiénes van a integrar la terna. Si yo no le pongo al primero y le pongo al número 90, porque es mi amigo, o por lo que sea, porque es mi partido, es mi correlí, los 89 que están por encima de él me van a reclamar. ¿Cómo yo explico eso? Y sucedieron muchos casos y revertimos. Se revirtió desde el inicio del sistema a 4 años atrás. Ahora el problema está cuando se confecciona la terna, se envían los puntajes, pero existe legalmente discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia a nombrar a cualquiera de los tres. A cualquiera de los ternados. Entonces, es ahí donde todavía se dan los favores políticos y los pedidos de que se le llame al ministro tal para que le ayude en la designación. Mira, qué es grave lo que estás diciendo. ¿Te das cuenta? Pero es la realidad. Yo estoy describiendo la situación. No digo que los ministros sean influenciados, pero se da esa tendencia. Aún con el reglamento del Consejo de la Magistratura, yo igual recibo llamadas, pero no se nos impone más. Y si le decimos al político amigo que nos llama, sabes que está en 90 tu candidato, pues lo comprende perfectamente y la llamada no se repite. Así es como probamos que el sistema funciona. Transparencia. Y pasaron 4 años, Héctor. Y en 4 años, en otro sistema, yo iba a tener saturado mi teléfono. Me habrán llamado 5 o 6 personas preguntando cómo está en la lista. Y si le decís no entra, pues no entra. Volviendo y no siguen las llamadas. Es importante, como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya para ir cerrando tu participación, un mensaje tuyo, porque el programa lo ven abogados, ministros de corte, jueces, fiscales, defensores, estudiantes de derecho y gente que nada tiene que ver con la administración de justicia en sí, ni siquiera son abogados. Hay mucha gente que ve también el programa. ¿Cuál es el mensaje tuyo como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que la gente, los que hacemos a la justicia o a la familia judicial y lo que no, volvamos a confiar en este organismo? Sí, Héctor, yo decía, apenas asumí, que recibía un paciente en terapia intensiva. Es una frase que quedó en distintos medios de prensa, ¿verdad? Y yo creo que desde el 19 de diciembre a hoy hemos avanzado lo que no se avanzó en años. Y me atrevería a decir desde la creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con todo respeto a los que me antecedieron en estas décadas, que muchos de ellos fueron grandes juristas. Pero los pasos que dimos en esta crisis, producto de esta crisis, que yo vi como una oportunidad para tomar algunas decisiones
que fueron respaldadas el martes pasado en la sesión por mis colegas, hay que decirlo, son decisiones que no tienen vuelta atrás, que de a poco vamos a ir haciendo que se recupere la confianza de la ciudadanía. No solo de los usuarios de justicia, sino también de los jueces y fiscales que están siendo procesados. Son pasos para adelante y no para atrás. El eje principal que vamos a tener es la transparencia, la honestidad y la objetividad. Vamos a juzgar los casos en base al desempeño real en las causas. El miércoles pasado enviamos a la Fiscalía General del Estado un informe pidiendo las carpetas contenidas en los audios. Muchos me llamaron y me observaron cómo ustedes van a juzgar los audios. Y aclaramos entonces que no vamos a juzgar los audios, que nosotros no somos competentes ni siquiera para juzgar su validez o no, ni opinamos en eso. Pero veamos cómo se portaron esos fiscales en las causas mencionadas en los audios. ¿Cuánto tiempo tardaron en imputar? ¿Se imputó o no? ¿Hubo méritos para imputar y no se imputó? ¿No habían méritos para imputar y se imputó? Revisemos las carpetas en base al trabajo de la gente, no a llamadas, no a suposiciones, no a presiones. El trabajo objetivo. Debido proceso dentro de la institución, estamos trabajando en un reglamento para garantizar la defensa, mitigar un poquito esta arbitrariedad que tiene nuestra ley en diversos factores. Por eso apostamos a las audiencias públicas para que la defensa que ejerza cada uno de los procesados sea pública, se vea lo que dice ante el Pleno, sean juzgados por sus pares, se conozca los fundamentos de una defensa y ver si después de todo eso el jurado obra o no arbitrariamente, le salva a un delincuente que tiene que estar fuera o le sanciona a un inocente. Doctor, la transparencia es la única herramienta que tenemos ahora para salvar la institución. Doctor Cristian Criscovich, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor, y a toda la audiencia. Muchas gracias. A la vuelta del corte, este tema obviamente de la salud de nuestras instituciones vamos a seguir debatiendo a lo largo del año, como siempre lo venimos haciendo en estos 9 años y meses de Causa Justa. A la vuelta del corte vamos a hablar con un reclamo que está generando mucho ruido, el de los actuarios judiciales que hablan de una injusta decisión administrativa de la Corte Suprema de Justicia. A la vuelta del corte. El año pasado, con mucho esfuerzo, los actuarios judiciales representados en el gremio, que es la Asociación de Actuarios Judiciales, ellos son 700 aproximadamente a nivel país, lograron que primero la Corte incluya en el borrador del presupuesto y luego el Congreso apruebe un aumento, un plus, 1.200 millones de guaraníes, lo que significaría que este año, o lo que significaba que este año, los actuarios judiciales iban a ganar en promedio unos 1.800.000, hasta 2 millones de guaraníes más, aumentando su nivel de ingreso atendiendo al cargo de responsabilidad que tienen, de mucha responsabilidad que tienen. Sin embargo, por una decisión administrativa, esos 1.200 millones de guaraníes se fueron. No sé, hasta ahora no sabemos a dónde, vamos a averiguar. Ellos están reclamando y anuncian que pararían el Poder Judicial si es que esos fondos no son restituidos. Nos acompañan hoy Hilario Bustos, gracias por estar con nosotros. La abogada Carolina Villalba, gracias por estar con nosotros. Y Víctor Marecos, los tres de la Asociación de Actuarios Judiciales. Empiezo por la dama, obviamente, siempre lo hago. Carolina, ustedes están ante una lucha gremial, pero de reconocimiento más que nada. Así es. El año pasado tuvimos una reunión con la Corte Suprema de Justicia. Nos habían presentado el presupuesto general donde estaba incluido
aparte de la matriz salarial, una bonificación de 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Que hasta la fecha no estamos cobrando, ¿verdad? Y en diciembre pasado tuvimos una reunión con los presidentes, con el presidente, y nos dijeron que esos fondos no podían darnos porque dependía de una ley de tasas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Era o sea, pero no entiendo. Primero les dicen sí hay y después había sido depende de una ley de tasas. Primero nos prometen que ni bien salga el presupuesto, nos iban a dar, ¿verdad? ¿Salió el presupuesto? Salió el presupuesto, salió la matriz salarial, pero hasta ahora la bonificación no estamos cobrando. ¿Por qué significa eso, Hilario? ¿Qué significa realmente? Y bueno, nosotros venimos, Héctor, agradecemos este espacio que nos brindas, ¿verdad? Pero de forma, ¿verdad?, muy impetuosa y con más énfasis, ¿verdad? Nosotros venimos a invocar aquel principio jurídico del pacta sunt servanda. Nosotros conversamos con la presidencia en ejercicio el año anterior de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de realizar un acompañamiento muy minucioso y detallado por la lucha presupuestaria del Congreso. Lo hemos hecho, lo conseguimos, pero el día de hoy, y a pesar, ¿verdad?, de cierta apertura que destaca la Corte, ¿verdad?, al respecto de querer honrar este compromiso, nosotros nos encontramos con ciertos óbices administrativos que hasta hoy en día, así como vos, ¿verdad?, y a pesar, ¿verdad?, del seguimiento y acompañamiento técnico de gente entendida en la materia que hacemos, aún no encontramos explicación, ¿verdad? Y si me permitís, ¿verdad?, mencionar al respecto también, ¿verdad?, nosotros del año 2013 y a partir de la ley 4992 hemos advertido un incremento más que sustancial en nuestras funciones. Te destaco también que nosotros desde ese momento y hasta ahora nos hemos comportado con mucho patriotismo y mucho sentimiento de pertenencia institucional porque no hemos efectuado ningún reclamo desde ese momento hasta ahora. Y te digo que no lo hicimos porque dentro de esa conciencia institucionalista que nos caracteriza a nosotros los actuarios, comprendimos perfectamente que tal vez las condiciones financieras de ese entonces no estaban dadas, pero a partir de la promesa del año pasado es que nosotros sí creemos que esa coyuntura administrativa financiera hoy en día está disipada. De lo que dice Hilario, Víctor, yo hago la siguiente conclusión. La Corte a usted les pidió una mano para apoyar y para hacer el lobby pertinente para que el Congreso apoye el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y le prometieron a ustedes, acompáñenos y nosotros les damos este compromiso. Ustedes cumplieron, apoyaron, hicieron el lobby y hoy se le da la espalda, la Corte Suprema de Justicia le da la espalda. Es así, para mí es grave. Es básicamente así, Héctor. Desde la Asociación de Actuarios, por eso estamos elevando este reclamo, ¿verdad? Nosotros acompañamos el presupuesto, el proyecto de presupuesto que la Corte había presentado el año pasado. Como todos prácticamente saben, la ciudadanía, ¿verdad?, en todos los medios de comunicación se expuso que el presidente de la Corte manifestó en su defensa del presupuesto honrar ese compromiso con los actuarios judiciales. Y hoy nos encontramos con un comparativo del presupuesto del año pasado con aproximadamente 64.000 millones en concepto de bonificación y este año tenemos 120.000 millones en ese mismo concepto de bonificación, el cual nosotros creemos que es el monto en que el Congreso incluyó la bonificación para actuarios judiciales. Sin embargo, la Corte ahora mismo, pese, como dijo el compañero, a estar en constante diálogo, no tenemos una respuesta concreta sobre esos 2 millones de guaraníes. ¿Cuánto significaba? Yo dije 1.200 millones, mucho más. No, 120. Claro. 120.000. Hay 120.000 millones. 120.000 millones. Y esos O sea, 120.000 millones el Congreso aprobó. Así es. Así Sí, es. Está aprobado. ¿Y Está dónde está ese aprobado. dinero, Está Carolina? aprobado. Y eso es lo que Y queremos eso es lo saber. que queremos saber, ¿verdad? Eso Eso es el diálogo en el que estamos. En el que estamos, y Justamente. o sea, hay una apertura de parte de la Corte, nos recibieron, nos trataron de explicar, pero hasta ahora no tenemos una respuesta concreta, ¿verdad? El 19 de febrero van a venir todos los actuarios del interior del país y de la capital, vamos a estar reunidos con el Consejo de Administración y nos van a dar una explicación y estamos esperando ese día
para ver qué medidas tomar. ¿Se sienten estafados ustedes, engañados? En realidad, ¿verdad? Siempre mantenemos, ¿verdad?, la confianza utópica, ¿verdad?, hacia nuestra máxima autoridad, ¿verdad?, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero no obstante, ¿verdad?, como somos abogados y nosotros, ¿verdad?, queremos luchar con el derecho para llegar a la justicia, estamos en conversación constante con nuestros compañeros del fuero laboral, compañeros actuarios del fuero laboral, y en ese sentido estamos manteniendo también, ¿verdad?, una mesa de diálogo con el Ministerio del Trabajo, evaluando, ¿verdad?, la posibilidad ya de conformar un comité de huelga. Nosotros confiamos, ¿verdad?, en la Corte Suprema de Justicia, y Dios mediante esperemos no tener que llegar a convocar, ¿verdad?, esta medida de fuerza, ¿verdad? Víctor, ¿y si la huelga se da, qué significa? Para el Poder Judicial. Si ustedes paran el Poder Judicial, no sé quién recibe los escritos, no sé. No va a salir el juez a recibir los escritos. Justamente, Héctor, nosotros tenemos aproximadamente un catálogo de 65 funciones primordiales dentro del Poder Judicial. Como saben, la mayoría de los justiciables que pasaron por tribunales, los profesionales y los magistrados, nosotros somos el pilar prácticamente del proceso judicial. Hoy en día, después de la ley nueva que tenemos, ¿verdad?, somos incluso directores del proceso, tenemos la firma única incluso para algunas providencias de mero trámite, Sí. cosa que ni siquiera la Corte Suprema de Justicia puede firmar una resolución sin un actuario judicial. Nosotros tenemos firma única para algunas providencias, ¿verdad? Y también somos custodios de todas las evidencias incautadas, Héctor. Cosas que de repente están en desuso, drogas, helicópteros, como yo siempre le digo a los compañeros, somos custodios desde mantequilla hasta cañones, porque tenemos a nuestro cargo todas las evidencias judiciales. Y es más que justo, consideramos, este reclamo que estamos haciendo. Carolina, ¿ustedes pararían cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo le dicen a la Corte? ¿Hasta El 19 cuándo? de febrero tenemos una reunión con los miembros del Consejo de Administración y ahí vamos a escuchar qué es lo que la Corte nos propone, ¿verdad? Y en base a eso vamos a plantear el tema de la huelga, si es que... ¿Ustedes consideran que hay un engaño? Y estamos... Yo sé que a tu jefe, yo sé que la Corte, la Suprema, es el jefe de ustedes, institucionalmente hablando, pero el justo reclamo se entiende. O sea, hubo un compromiso de Luis María Benítez Riera Así con es. ustedes. Así es. Y estamos confiados en que ese día nos den una respuesta positiva, ¿verdad? En caso contrario, vamos a tener que ir a la huelga, ¿verdad? Ahora, los abogados, colegas, están viendo el programa, la señora, el señor de la casa que están viendo el programa. ¿Y por qué estos actuarios quién van a ganar más? Ya ganan luego 6 millones de guaraníes y algo. ¿Por qué deberían ganar ustedes más? Justamente, como te mencioné, Héctor, nosotros a partir del año 2013 y con la ley que modifica el artículo 186 del Código de Iniciación Judicial, hoy en día fácilmente, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, que cumplir 66 funciones en las que compendiamos también Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, Código Procesal Laboral, Código de la Niñez en su fase, digamos, doble, procedimental y de fondo. Gracias a Dios, ¿verdad?, y por el seguimiento que nosotros hacemos, porque somos la cara visible del Poder Judicial, a nosotros acuden los profesionales, nosotros damos la cara por nuestros magistrados. La mayoría de los profesionales del foro con quien nosotros conversamos, con quien nosotros interactuamos, por lo menos nos dan su voz de aliento. La ciudadanía tal vez, ¿verdad?, podría estar ajena porque no está muy imbuida en lo que significaría, ¿verdad?, desempeñar una función jurisdiccional. Pero de 10 abogados, yo te diría, ¿verdad?, que 8 aproximadamente, ¿verdad?, consienten, ¿verdad?, son condescendientes con lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Sí. En lo que hace al día a día y la gestión de tribunales. Sí. Ustedes dicen, como dice Carolina, ustedes el 19 es una fecha clave. Así es. El 19 es la fecha clave. ¿Qué debe pasar para que estos preparativos a una preparación de huelga no se desarrollen? ¿Qué debe pasar en esa reunión del 19? Y definitivamente, ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia en otorgar esta bonificación, y si todos los compañeros que son convocados ese 19 comparten esta misma expresión, yo creo que vamos a irnos a huelga. La huelga es inevitable así. Así, en esas condiciones. Si ese monto de 120.000 millones que está en el presupuesto de la Corte no se aplica en lo que se prometió el año pasado, ¿ustedes van a huelga, Víctor? Es lo que estamos pretendiendo, ¿verdad?
Hay que ver la mayoría, como somos un gremio, yo creo Claro, que claro. necesitamos la votación de todos los compañeros. Va a ser una asamblea y en la Va a ser asamblea una se asamblea. resuelve. Así Bueno, mismo. Víctor Mareco, muchísimas gracias. Carolina Villalba, muchísimas gracias. Hilario Busto, gracias. Gracias a Gracias. vos, Héctor, por el ¿Está la espacio. situación? Gracias, Héctor. La pelota está en la Corte Suprema de Justicia. Para mí injusto, si hay una promesa a actuarios judiciales que dicen el año que viene y ese dinero está, y ese dinero luego al final de cuentas no está. Cuando en otras, el apretón de manos y el acuerdo tiene el peso de una ley. Si eso no sabe un ministro de la Corte Suprema de Justicia, mira que la mano, el acuerdo, es decir, el aceptar algo, el contrato oral. Deberían ver un poquito más de contrato civil esta gente, o leer contratos, para lo que significa el contrato verbal o de acuerdo verbal. Tiene peso de ley, y si no cumplís, atenete a las consecuencias. A la vuelta del corte, vamos a hablar de una cooperativa más que se esfumó, perjudicando a 1.800 ahorristas. A la vuelta del corte. Años atrás, en el barrio Lucerito de San Lorenzo, se creó una cooperativa muy humilde. El nombre en sí, bastante llamativo, humilde, Pirapiré. Dinero en guaraní. Por si acaso no sabían, les explico. Bueno, Pirapiré fue creciendo, llegó a tener un movimiento importante, llegó a tener 1.800 ahorristas, personas muy humildes, que tenían su ahorrito ahí. ¿Qué pasó? Unos malos manejos administrativos llevaron a la quiebra y desaparición de esta cooperativa. Hoy, o en estos días, se desarrolla el juicio oral contra uno de los responsables del vaciamiento de esta cooperativa, una más que muerde el polvo por la falta de controles. Nos acompañan hoy los abogados querellantes de esta historia y que representan a los ahorristas. Por un lado, el doctor Adolfo Cabrera, muchísimas gracias Adolfo por estar con nosotros. Y por otro lado, el abogado Chen Kuo, gracias por estar con nosotros. Dije bien Chen Kuo, dije bien. Chen Kuo, sí. Chen Kuo, porque hace tanto somos amigos, para saber, ¿verdad? Comienzo con Adolfo, con Chen. Estamos como siempre, yo cuando trato temas de cooperativas me duele el corazón, porque la mayoría de las cooperativas están formadas por gente muy humilde, que en muchas ocasiones por la codicia y la sinvergüencería pierden todo. Este es el caso de Pirapiré, doctor. Así mismo, bueno, yo con la disculpa de doctor Cabrera tomo la palabra inicial, ¿verdad? Como muchos cooperativistas, con la ilusión de poder juntar entre esfuerzos de todos. Imagínense nomás un principio sencillo de cooperativismo. Cuando tenemos que comprar cada uno 1 kilo de azúcar, nos sale 6.000 guaraníes, 8.000 guaraníes, depende de la época. Y si compramos entre 100 todos juntos, compramos 2 sacos nomás. Y nos va a salir 4.000 o 3.000 a cada uno. Claro. Ese es más o menos una rápida explicación de lo que es cooperativismo. Sí, señor. El beneficio que se puede juntar el esfuerzo entre todos. Entonces, en un barrio de San Lorenzo inició esta cooperativa Pirapiré y llegó a crecer, a tener 2 sucursales, Tres sucursales. bueno, 3, uno en Lima de Santa Rosa, San Painú. Pedro, Painú y Que es Ñemby. después, bueno, la casa matriz que está en San Lorenzo, ahí en Lucerito. Y fue creciendo de a poco y necesitó de contratación de una persona para encargarse de las gestiones. Y esa persona es justamente hoy el acusado ¿Cómo se llama? en el juicio oral. Se llama... Juan Manuel Rojas. Vos sabés mejor que yo. Juan Manuel Rojas. Sí. ¿Cuál fue la operativa de este procesado hoy día según la querella y la fiscalía de Juan Manuel Rojas? Él en su momento fue presidente de esa cooperativa, luego fue ascendiendo a gerente. O sea, ascendiendo en el Fue sentido ascendiendo en el sentido de... del manejo. Del Porque manejo. el presidente observa, Sí. firma... Quiero que sean precisos.
Quiero que sean precisos Sí. por el corto tiempo. A Juan Manuel Rojas se lo acusa de qué, doctor Cabrera, por favor. Lesión de confianza, estafa y producción de documentos. ¿Qué mecanismo utilizó, qué hizo y cuánto desvió? Según la acusación. Y, según la acusación, el total son prácticamente 600 millones. Sí, Lo demostrable. sí. Y sumando todo lo que no tenemos documentos y los documentos que en su momento ellos perdieron, o sea, en este caso él, a propósito, suman 1.800 millones. 1.800 millones de Sí. guaraníes. Que Dinero no- irrecuperable. Irrecuperable, de gente humilde y que la cual ahora los propios presidentes, tesoreros que conformaban la junta, la presidencia de la cooperativa, están pagando con sus bienes, que eso es lo más triste, porque se hizo préstamos de cooperativas grandes, como Cencopam, Nazaret, Para devolver el dinero. y para hacer trabajar, porque con un interés menor, Nazaret o Cencopam prestan a la cooperativa y eso se hace trabajar. Y resulta que ellos firmaron los pagarés conjuntamente como persona jurídica y ahora están siendo demandados ellos por todo este juicio, nadie sabe aparentemente, y están siendo demandados, están siendo secuestrados su vehículo, embargados sus casas, de gente humilde. Es terrible. Pero Juan Manuel Rojas, ¿de qué se lo acusa? ¿Qué hizo para desviar tamaña cantidad de dinero? Tantas cosas que hizo que... Por ejemplo, dame 2, 3 ejemplos, por favor. El primer ejemplo que te puedo dar es en una extracción de plata, de dinero, que era de su pariente, que Paula Rojas Díaz, tengo entendido, doctor, ¿verdad? Sí. La señora Paula, que era su tía, ella había fallecido y el otro día él había extraído 170 millones, si no me equivoco, doctor. A nombre de su tía fallecida. A nombre de su tía fallecida, pero con su número de cédula de él. O sea, retiró un préstamo a nombre de su tía fallecida. La tía de él en su momento era accionista. Ah, entiendo. Era una de las Socio. una de las socias. Una de las socias. Una de las socias que entregó su dinero para que se haga trabajar en la cooperativa. Ujú. ¿Qué piden por el juicio? Vamos a seguir este caso. ¿Qué piden finalmente? Porque estoy cerrando el programa. ¿Qué piden, doctor? Sí, nosotros en su momento, ¿verdad? Cuando llega al alegato final, vamos a pedir la condena máxima posible para la figura de lesión de confianza en caso grave, 10 años de prisión. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Disculpen la premura, ¿verdad? Pero tenemos que cerrar el programa. Un último mensaje. Es momento que aquellos que son encontrados culpables por la justicia de haber desviado dinero, en el caso de cooperativas, por ejemplo, haber metido la mano en la lata, no solamente sean condenados, sino que deban devolver con sus bienes lo que desviaron. Me humilde entender. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo domingo. Tengan un excelente resto de jornada, un excelente resto de domingo.